dirigir este mensaje a las y los indignados, por no usar palabras altisonantes que ofendan a las y los presentes, aunque en el fondo haya acciones u omisiones que más que ofender, matan. No pretendo incidir en un diálogo de sordos, en que nadie escucha realmente al otro, aunque todos hablen. Porque ha pasado ya demasiadas veces y lamentablemente en eso se han convertido estos ejercicios. Pasó cuando discutimos la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Y pasó en muchas ocasiones más con las reformas constitucionales que mandó la presidenta con A. Y el remate de esa frase siguen los ecos de Reforma, 5 de mayo y de Zócalo. Porque sí, las paredes oyen y guardan la memoria de las sociedades cuando gritan por justicia. ¿Quién necesita que un régimen que ha financiado fortunas personales con huachicol fiscal diga si una marcha es legítima o no? ¿Quién necesita que un gobierno que heredó de su líder moral el encuentro con la madre del Chapo diga si los motivos para salir a la calle son justos o no? ¿Quién necesita que un gobierno que ha dejado morir a decenas de miles de jóvenes en manos de la violencia diga si los manifestantes eran o no de la generación Z? ¿Quién necesita que el gobierno diga si eran 17,000 o 20,000 los manifestantes cuando han ignorado las voces de los productores y los transportistas, los cierres de carreteras y los bloqueos de accesos a esta ciudad ya varias veces? ¿Quién necesita que desde el gobierno se identifique a los protagonistas cuando desde el mismo gobierno han ignorado las protestas de estudiantes, de médicos, de trabajadores del Poder Judicial, de víctimas de la violencia y de las extorsiones, de enfermos que no tienen acceso a medicinas y de víctimas de frecuentes y graves accidentes en el transporte público? ¿Quién necesita que en el oficialismo diga quién puede o no alzar la voz cuando se apropiaron de las mayorías artificiales en el Congreso y desaparecieron los contrapesos constitucionales entre poderes? ¿Quién necesita que le digan desde el privilegio del poder, la indiferencia y la insensibilidad cuál es el lado correcto de la historia? ¿Quién necesita que un gobierno que es incapaz de generar crecimiento y riqueza diga que todo se explica desde el pasado y la perversa manipulación de la derecha y los grupos extranjeros? ¿Quién necesita un bloque oficial denunciando el lucro de las muertes cuando es incapaz de traer paz y apoyar a los gobiernos locales? ¿Quién necesita un gobierno refugiado en sus errores, cerrado e incapaz de leer lo que está pasando? ¿Quién necesita un gobierno que hace oídos sordos de los balazos de los criminales para correr a abrazarlos y negar responsabilidades porque siempre son culpables todos, menos ellos? ¿Y quién necesita desbirros de un gobierno que se burla del dolor, de la impotencia y de la frustración de cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, sin importar su edad? Ustedes, las y los indignados, no. Porque es cierto, Manso no murió inadvertidamente y sin haber tocado la puerta del palacio más cercano de México, como tampoco fue voluntaria la desaparición de miles de jóvenes que faltan y que ya ni siquiera se pueden buscar, porque los grupos que buscan a sus desaparecidos son amenazados y violentados. Es cierto, se acabó el monopolio del uso legítimo de la fuerza que tenía el Estado mexicano y ahora lo comparten con quienes controlan el territorio y cobran piso. Es cierto, hay un gobierno empeñado en financiar proyectos que son ejemplo de la torpeza y la irresponsabilidad pública. Ahí siguen el aeropuerto o la ahora desaparecida megafarmacia, el Tren Maya, la refinería y su obsesión por Pemex. Y es cierto que muchas y muchos que hoy son autoridades electas como la presidenta, senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales y que viniendo de movimientos sociales como el del sombrero
y de generaciones contestatarias como la Z, traicionaron su pasado y sus causas. Afortunadamente, el destino de estos debates no lo veremos aquí, sino en las calles, en las carreteras y en los espacios que quienes demandan y exigen sus derechos se apropien. Pero como dicen muchas niñas y mujeres los 8 de marzo, que también desde el gobierno han intentado callar, les quitaron tanto que les quitaron el miedo. Hoy me dirijo a ustedes, las y los indignados, porque es inútil querer hablar con las y los titulares del poder público. Sepan que aquí tienen aliados que saben distinguir entre causas genuinas y provocadores. Sepan que aquí cuentan con cuadros políticos que también queremos un país mejor, en paz, con justicia y oportunidades para todas y para todos. Sepan que aquí trabajamos todos los días y creemos en el Estado de Derecho, en la libertad y en el monopolio de la ley. Sepan que aunque en el aparato del Estado les haga creer que están solos en su lucha… Liz, le pedimos que concluya, por favor. Estoy a punto de concluir, diputada presidenta. Aquí tienen hombros en que apoyarse. Y sepan que sabemos que el futuro se construye en colectivo, porque aquí lo que está en juego es la patria y la libertad, algo que desde el lado oficial desdeñan porque no lo entienden. A todas y a todos, sepan que seguiremos haciendo nuestro trabajo, aportando ideas y propuestas, pero no esperen nuestro silencio o la renuncia a nuestras críticas, porque esa no es la ruta y no lo decimos nosotros, lo dicen millones de personas en decenas de ciudades que ya salieron a las calles y que les guste o no, seguirán saliendo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.